Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a Francisco Mariano Quiñones, quien propuso la abolición de la esclavitud y la Constitución de Puerto Rico a la provincia autónoma del Reino de España. Este hombre se destaca como político y abolicionista y es el historiador oficial de Puerto Rico desde el 12 de marzo de 1903 a 1908. Estudió en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Publicó en Bruselas Calila y Fátima, novelas de 1885. Era conocido como Cadoch. Apuntes para la historia de Puerto Rico 1888 fue otra de sus aportaciones en la historia de Puerto Rico como un libro muy importante. Escuchemos lo que podemos mencionar sobre la historia de este gran puertorriqueño destacado, quien ya en Bruselas, allá en Bélgica, ya había publicado 2 novelas en el siglo XIX. ¡Wow! Espectacular y que los puertorriqueños desconocen, ¿verdad? Fue premiado también en 1880 por la influencia de Bellas Artes en el carácter de los pueblos. Y fue también delegado de la ley Foraker de 1900. En la parte superior de esta pintura lo tenemos ahí, más o menos en la entrada, en la edad, en media edad. Aquí lo tenemos con el rostro de sus años de experiencia, y abajo lo tenemos sentado, ¿verdad? Quizá planificando cómo trabajar para ayudar a que se logre su meta principal, que era la abolición de la esclavitud en el territorio de Puerto Rico para aquella época. Escuchemos una información sobre este gran puertorriqueño destacado y que estudió en los estados, ¿verdad? En todo lo que son los territorios de Europa, donde allí se formó como un extraordinario luchador de los derechos de la esclavitud. Escuchemos lo que hemos podido conseguir para todos ustedes en relación a este gran personaje de Francisco Mariano Quiñones, otro abolicionista por la libertad de los esclavos en Puerto Rico en el siglo XIX a su final y principios del siglo XX. Francisco Mariano Quiñones nació en San Germán, Puerto Rico, el 14 de febrero de 1830 y murió en septiembre de 1908. Fue un político puertorriqueño. Propuso la abolición de la esclavitud y la Constitución de Puerto Rico como provincia autónoma del Reino de España. Quiñones nace en el seno de una rica familia de hacendados en San Germán, Puerto Rico. En 1847 fue enviado por su padre a Europa a recibir educación en un colegio privado de Bremen. Concurre a la universidad en Alemania, Francia y Nueva York. Al regresar a Puerto Rico en 1848, comienza a trabajar en los negocios de la familia. En 1865, la Corona de España pide a las municipalidades de Puerto Rico recomendaciones sobre leyes nuevas y Quiñones es elegido representante por San Germán. En 1867 Quiñones representa a la provincia de Puerto Rico en la reunión del Comité de Información de Ultramar en España. Junto con Segundo Ruiz Belvis y José Julián Acosta, exige la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y protestan con relación a diversas injusticias del general Palacio en la isla. A su regreso a la isla, Quiñones se incorpora al Partido Reformista Liberal de Puerto Rico y en 1871 es elegido representante ante las Cortes de España. En España continúa su lucha por la abolición de la esclavitud. En 1887, Quiñones se une al Partido Autonomista liderado por Luis Muñoz Rivera. Se producen varias diferencias de opinión entre Marín y algunos miembros del partido que provocan la ruptura del partido. Quiñones y José Celso Barbosa se encuentran en el grupo que abandona el partido y forman el Partido Autonomista Ortodoxo. El 9 de febrero de 1898, España le otorga a Puerto Rico la autonomía. Quiñones fue presidente del primer gabinete autónomo de Puerto Rico y juró su cargo ante el gobernador español, el general Manuel Macías Casado. Desde joven vivió en Europa y cursó estudios superiores en Bremen, Alemania. Visitó y estudió en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, aunque nunca llegó a completar una carrera formal. A su regreso a Puerto Rico se dedicó a la agricultura y a una prolífica actividad literaria y política. Se casó con Concepción Quiñones Silva y tuvieron 4 hijos. Se inició en la actividad política de la isla como uno de los informadores que en abril de 1867 pedían terminantemente en una célebre memoria la supresión de la esclavitud en la Antilla, con o sin indemnización. Más tarde presidió el gabinete autonómico, al conceder España la Carta Autonómica a Cuba y Puerto Rico, en 1897. Fue también delegado a la Cámara Foraker en 1900 por el distrito de San Germán.
bajo el seudónimo de Cados publicó en Bruselas sus novelas Kalila y Fátima en 1885, de una trilogía titulada Nadir Shah. Quiñones ha escrito que esta novela se formaría de 3 partes, si hubiera logrado imprimir la tercera, o sea Risa Cowley, pero en la época de los compontes el temor de que cayera en manos de los que estaban procediendo al registro de todas las obras de carácter sospechoso, indujo a mi familia a sacarle de casa, y cuando quise imprimirla no pude encontrar sino una parte insignificante del manuscrito por lo que desistí de terminarla. Obras de asuntos persas, como recurso literario para evadir la censura. Publicó además La Megafonía, temprano en ese mismo año. Fue premiado en 1880 por su ensayo Influencia de las Bellas Artes en el carácter de los pueblos en un certamen del Círculo de Recreo de San Germán. Sus artículos periodísticos se recogen en el libro Artículos en 1887 y en 1889 publicó el ensayo Emilia Pardo Bazán, ensayo premiado en los Juegos Florales del Círculo de Recreo de San Germán de ese año. Además, publicó Apuntes para la Historia de Puerto Rico en 1888, obra que constituye la narración completa de los dramáticos compontes del malogrado gobernador Romualdo Palacios, detractor del autonomismo puertorriqueño, e Historia de los partidos reformista y conservador en 1889. Su labor periodística fue muy intensa, siempre girando alrededor de la política y temas morales y sociológicos. Como miembro destacado del Partido Autonomista fundó en San Germán el periódico El Espejo para difundir dichos ideales. Fue nombrado primer historiador oficial de Puerto Rico el 12 de marzo del 1903, por virtud de la ley para la colección de ciertos datos históricos de Puerto Rico, nombramiento que fuera de carácter vitalicio. Un aplauso para ese gran abolicionista Francisco Mariano Quiñones, quien luchó con otros hombres ilustres de la época por la libertad de los esclavos, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando para Puerto Rico y para el mundo, dando a conocer la historia de aquellos que formaron lo que es el archipiélago puertorriqueño. Muchas gracias por tu tiempo.